José Pablo Viñas Maguey, economista, experto en temas de pensiones, para revisar el arranque de este Fondo de Pensiones para el Bienestar con 44 millones de pesos, 24,000 de ellos provenientes de cuentas privadas aparentemente inactivas de las Afores y bueno, pues ya las Afores se entregaron o el gobierno recogió, ¿no? Lo que sea, digamos como lo quiera uno ver, estas cuentas privadas inactivas y ya comenzó este Fondo de Pensiones para el Bienestar con muchas dudas, con muchos vacíos legales, administrativos, técnicos, pero ahí está el tema. Y José Pablo, pues lo queremos preguntar sobre pues qué viene, ¿no? Para este futuro próximo, para este corto, mediano plazo derivado de este fondo. ¿Cómo estás, José Pablo? Buenas tardes. Hola Héctor, qué gusto saludarte y a tu auditorio. Gracias, estás? Bienvenido, con gusto también de recibirte desde el Bajío mexicano. A ver, ya comenzó este Fondo de Pensiones para el Bienestar, José Pablo, ¿qué sigue? ¿Qué futuro tiene bajo el marco jurídico, normativo, operativo que hasta hoy conocemos? Porque hay muchas dudas en el proceso. ¿Qué futuro le ves? Tú eres un especialista, un estudioso de estos temas. ¿Cómo ves el proyecto? Mira, lo primero creo es, como dices, ¿no? ¿En dónde estamos parados? Pues creo ya muy claro que el fondo arrancó el 1 de julio, hace unos días. Lo presentó el presidente en la conferencia matutina y estuvo ahí acompañándolo la secretaria de Gobernación para hacer como esta perspectiva, ¿no? De dónde venimos. Me gustaría puntualizar algo que ella estaba diciendo, que esto es totalmente en el sistema de pensiones, está cambiando el paradigma. Eso yo creo que no es cierto. Hay más que se suma de complementos, si así lo queremos ver, al sistema de pensiones, pero este tema que tenemos por la gente. No, a ver, vamos a detener la conversación porque la verdad es que estamos entendiendo muy poquito y es un tema que me importa muchísimo. A ver, vamos a ver si lo podemos recuperar, lo podemos mejorar, porque es de primer nivel, ¿no? Este asunto que va a pasar con el sistema de pensiones del bienestar, efectivamente no es nada extraordinario, es otro sistema más de los muchos que hay en el país. Por cierto, muchos de los que hay en el país con serios niveles de urgencia crítica, urgencia financiera, algunos en crisis, algunos incluso técnicamente en quiebra, eso quiero decir, y bueno, pues al final esto es otra modalidad que es un paliativo, que es un mejoralito, que tampoco resuelve de fondo el gran problema, el grave problema, y que además ni siquiera está claro cómo se va a estar alimentando. Arrancó con esta bolsa, pero no está del todo claro qué va a ocurrir. A ver, ya lo recuperé. Vamos contigo, José Pablo, esperemos que te escuchemos mejor. Nos decías que esto pues no es tampoco la panacea ni resuelve de fondo el grave problema pensionario que tiene la República. Hola Héctor, así es, perdón que se cortó la comunicación. Te digo, sí, si lo queremos ver es un complemento de lo que se tiene, ¿no? No podemos hablar de que ya todo el sistema mexicano, porque eso no es cierto. Está muy lejos de serlo. Y es ahí a donde nos metemos a la parte de los números que tú estabas ya comentando al principio del programa, ¿no? Lo que prometieron lanzar cuando anunciaron hace ya unos meses el fondo en la Cámara de Diputados, dijeron que el fondo iba a salir con 64,000 millones de pesos. Hoy lo lanzaron con 44,000 millones de pesos. Y un poco, pues, las estimaciones hacia dónde nos llevan. Yo comenté la estimación más puntual que tenemos, esta que hizo Citibank, que dice que, pues, para verdaderamente cambiar el sistema y verdaderamente poder dar la cobertura que quieren de ofrecer tasa de reemplazo de 100% a toda la gente que necesita esta cobertura, necesitan en un año por lo menos 430,000 millones. Es decir, un fondo con apenas el 10% de capital de lo que realmente necesitan. Es decir, apenas el 10%, 44,000 de 440,000 que se requiere. Es decir, que la cobertura pues está muy lejos de ser universal, ¿no? Sí, totalmente. Eso, pues, por lo menos en el corto y mediano plazo, materialmente no se ve. Estamos muy por poder alcanzar. Oye, ¿cómo se va a ir alimentando? Porque ahí esa es la otra duda. Ahora comenzó pues con algunas economías, entiendo, de ciertas dependencias, con las
pensiones privadas o cuentas privadas inactivas, que eso además es otro riesgo porque pues tienen un dueño o tienen un beneficiario, a lo mejor no estaban activas, pero eso no necesariamente significa que no tengan un dueño, un propietario de esa cuenta y que pudieran eventualmente reclamarlo. ¿Cómo se va a estar alimentando? Porque de por sí está lejos del monto ideal, digamos, y tampoco está bien claro cómo se va a ir alimentando este fondo. Claro, hoy como lanzaron esos 44,000 millones, de donde vienen son, el 9% viene de afores inactivas, es decir, cuentas de personas que tienen más de 70 años y no han reclamado esas afores. 14% viene de subcuentas Infonavit, en el mismo caso, inactivas, y el restante 27% viene de otras instancias públicas, como lo habían dicho, que iban a estarlo fondeando con esos presupuestos. Uh-huh. Ahora, lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Que preocupa esta parte de los recursos. No sé si recuerdes que hace una entrevista también habíamos platicado que en 2020 se reformó este tema de cuentas inactivas en las afores para que el IMSS, que en ese momento era quien administraba las pensiones, pudiera solicitar los recursos para poder utilizarlos y fondear el sistema como estaba. Uh-huh. Okay. Es algo muy similar a lo que está pasando con el fondo. Y el riesgo que le veo es que con el sistema IMSS que se tenía en la reforma 2020, se tenía claro que si aparecía el beneficiario de la cuenta, se creaba un fideicomiso para devolver el dinero. Había una vía de regreso muy clara. Hoy, como está el fondo y como se lanzó, no hay una vía de retorno de los recursos clara y no se sabe realmente si es que, como dices, aparece el beneficiario, porque si es que hay dueños, no los están reclamando, pero están los dueños de los recursos. Si aparecen, ¿cómo es que los pueden regresar o cuál es la vía de retorno? Ese es el riesgo. Sí, ese es el tema. Ahí ni siquiera se supone, ellos dicen en teoría que si alguien los reclama y comprueba que son los dueños, se los van a devolver, pero no está bien claro el procedimiento y pueden entonces ahí verse afectados pues muchos usuarios de estas cuentas privadas que hoy fueron recogidas literal por el gobierno, José Pablo. Y además por la ley también ni siquiera aclara con precisión el fondeo. Dice que mientras haya posibilidades, ¿no? Es decir, no garantiza que haya los fondos suficientes para ir atendiendo esta estrategia en un mediano a largo plazo. Sí, total. Otra vez volvemos al problema inicial cuando se lanzó la iniciativa de reforma, ahora ya reforma. Uh-huh. Es muy ambiguo el texto, es muy ambiguo lo que se quiere hacer y yo vuelvo al primer tema. Actualmente, pues ya la Amafore ha publicado estudios, las tasas de reemplazo que los mexicanos son de alrededor del 72%. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos estimó que la tasa óptima de reemplazo para México es del 70%. Estamos alcanzando una tasa más alta, por lo que tampoco veo como la necesidad de llegar al 100%, ¿no? A nivel individual, por supuesto que a una persona le va mejor cuando tiene más recursos, pero en el agregado esto no es cierto. Y si no tenemos los recursos y no tenemos claro de dónde van a venir los recursos, pues creo que todavía estamos en mayor aprieto, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que no hay una claridad, dice el presidente, que de las utilidades de las paraestatales, que ni siquiera están del todo todavía funcionando, no se tiene una proyección actuarial, seria, profesional, una ingeniería financiera que nos diga cuánto van a ser esas utilidades, cómo se va a ir fondeando y reproduciendo el fondo, multiplicando, cómo se va a ir reinvirtiendo, de tal forma que el dinero se multiplique y alcance cada vez para sostener este tema. La verdad es que era un asunto mucho más electoral, tuvo que arrancarlo porque había sido un compromiso, pero finalmente no hay una seriedad en el marco jurídico que nos dé como certeza hacia un futuro más sólido al respecto. Bueno, José Pablo, pues seguimos hablando del tema. Este tema el fondo comenzó el lunes, pero es un tema que no se agota y que tiene muchos desafíos en este país. Así es, Héctor. El tema sigue y va a seguir para largo. Digo, no creo que en virtud del presidente vaya a descontinuarlo, entonces hay que darle mucho seguimiento y ojalá, digo, si es verdadera voluntad que se haga el estudio que se tiene que hacer para estimar al monto que tenemos que llegar y verdaderamente se destinen los recursos si es que así
se quiere hacer. Sí, porque el tema vale mucho la pena, desde luego. Aquí el problema no es el fondo del asunto, sino la forma que no está del todo clara y ni siquiera sustentada jurídica y económicamente. Ese es el gran problema. No es que no sea un tema de gran trascendencia o de gran calado para el país y las y los trabajadores mexicanos. José Pablo, siempre es un gusto hablar contigo. Te sigo buscando si me lo permites. Te seguimos leyendo tus columnas y te escuchamos eventualmente por acá en W Radio Bajío. Muchas gracias. Gracias, Héctor, gusto en saludarte. Pues ahí está, es un tema, gracias José Pablo, es un tema bien complejo técnicamente, porque es un asunto de finanzas en donde las cifras tienen que dar, en donde hay un número de beneficiarios estimado que está pues muy alejado de la cantidad de dinero que se puede reunir de estos primeros 44,000 millones de pesos, que realmente es el únicamente 10% del total que se requeriría para poder dar una cobertura al tema pensionario, y es un asunto más electoral, ¿no? Fue más electoral del presidente López Obrador que de fondo, y es un gran tema que duele mucho a las y los trabajadores pensionados que no tienen condiciones favorables. Pero bueno, pues esto no será para nada una solución de fondo al gran problema, al grave problema financiero que enfrenta hoy el sistema de pensiones mexicano.